Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden también que a partir del 1 de septiembre estamos en Supercanal, en el número 29 de la grilla de Supercanal. Vamos a hablar lo que dejó el después de la marcha que se hizo con el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado el viernes pasado en Buenos Aires, ¿no? Hubo algunas situaciones, desastres allí en Buenos Aires y fueron detenidos en realidad 31 personas. Hoy se informó, fuentes judiciales informaron que ya 31 de los desaparecidos en esta marcha por Santiago Maldonado fueron excarcelados. Fue esta madrugada desde la Dirección de Investigaciones ubicada en Madariaga y General Paz en el barrio porteño de Lugano, después de que anoche fueron trasladados desde la alcaldía de Comodoro Pi por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi para ser liberados. Según lo informó la abogada María del Carmen Verdú de la Correpi, que es la coordinadora de acción contra la represión policial e institucional. Verdú, también el abogado Ismael Jalib y la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, acompañaron a los detenidos durante todo el proceso hasta que finalmente quedaron liberados, ¿no? Hasta su traslado a la libertad, digamos. En la provincia de Mendoza también se replicó esta marcha que fue en el ámbito nacional. Más de 1000 ciudadanos se reunieron el viernes pasado en San Martín y Garibaldi para marchar justamente en reclamo de la aparición con vida del joven artesano. Participaron organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y estudiantiles, sindicatos y también organizaciones sociales. Como parte de un acto se replicó en todo el país. La manifestación se realizó, a diferencia de lo que sucedió en Buenos Aires, de manera pacífica y sin inconvenientes a la vista. Hubo consignas por la aparición con vida de Santiago Maldonado aquí en la provincia de Mendoza, secuestrado por el Estado, por ejemplo, decían algunos carteles, también otros que iban directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de gabinete del ministerio, Pablo Nocetti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abro. Este fue más o menos el panorama de lo que sucedió en la provincia de Mendoza, que fue bastante distinto a lo que sucedió en Buenos Aires, ¿no? Con destrozos, pintadas y bueno, una situación bastante complicada que terminó con la detención de 30 personas, que la novedad, según informó la justicia, es que ya están liberadas. Vamos a cambiar de tema y vamos a darle paso a la entrevista de este día porque vamos a hablar de abuso infantil. En los últimos días se ha despertado justamente esta situación en la provincia de Mendoza a raíz de esta menor de 4 años, esta nena de 4 años que entró al hospital Noti con signos de haber sido abusada. ¿Pueden los papás darse cuenta justamente de si su hijo está siendo abusado o no? O dentro del núcleo familiar la sociedad puede darse cuenta. Bueno, hemos invitado a una especialista, ella es educadora sexual y también es docente de nivel inicial justamente. Rita Pérez está con nosotros y le damos la bienvenida. Rita, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco de vos, Rita, y de esta responsabilidad, digo, que tiene un docente de vincularse o recibir por primera vez a un chiquito que deja de alguna manera o se desprende de alguna manera por primera vez de sus papás, ¿no? En el jardín. Sí, ser docente de nivel inicial realmente es un placer y sobre todo una docente de alma. Cuando recibimos por primera vez ese chiquito que se despega del núcleo familiar de mamá y papá, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque tratamos de hacer una enseñanza personalizada, investigamos, ¿no es cierto?, a través de una ficha de entrevista de dónde viene, cuáles son sus gustos, cómo está constituida su familia. Realmente hacemos una enseñanza personalizada porque no es lo mismo recibir a un pequeñito con una familia bien constituida aquel que viene de un hogar donde se ejerce, por ejemplo, la violencia. Casualmente esta mañana estábamos tratando en este día tan especial, ¿no es cierto?, para que no pase a ser algo como normal, la violencia, los abusos, la desaparición de personas. Todo esto estuvimos debatiendo en las escuelas y sobre todo mi lema es no subestimar a los niños, no subestimar a la infancia. Cuando un pequeño nos está contando algo a media lengua, tratar de ver qué nos está diciendo. Generalmente el chiquito que ha sido abusado sexualmente
sufre un tormento tan grande a nivel psicológico que en realidad no lo puede poner en palabras. Pero sí lo puede manifestar a través de ciertas conductas. Aquel pequeño que venía contento, alegre al jardín y de repente está irritable, de repente solloza, está agresivo o tal vez se aísla, es porque evidentemente algo le está pasando. Esto no significa que taxativamente es un abuso sexual infantil. Claro. Puede ser la llegada de un hermanito, se le rompió el juguete preferido, se le murió la mascota. Pueden ser muchísimos factores que ellos también tienen problemas. Pero algo que lo saca de su rutina diaria, digamos, ¿no? Seguro, claro. Y ellos también sufren, tienen problemas, así como de repente pueden llegar a decir, tiene la cuenta en el banco rojo y uno se pone mal. Bueno, a ellos también sufren y la pérdida de su mascota o porque mamá y papá se pelearon frente al chiquito. Entonces, a los niños no hay que subestimarlos, a los niños hay que respetarlos. Y otra cosa muy importante es decir, podemos hablar tranquilo porque él no entiende nada. Los chicos entienden todo y merecen todo el respeto. Por eso digo que a veces la única manera de expresar este dolor en caso de que hubiese sido abusado, ¿no es cierto?, sexualmente, generalmente lo manifiestan con sus garabatos, con sus grafismos, que a lo mejor te dan un dibujito y vos decís es un garabato, pero ese garabato encierra muchas cosas. A la hora de dibujar y cuando el pequeño entrega un dibujito a la mamá, al papá o al familiar o a la persona que con el que más se siente seguro, siempre es conveniente preguntar qué significa, qué dibujó eso tan bonito y escribir el relato. El relato, la fecha, por qué lo dibujó, ver en qué momento lo dibujó, y eso es sumamente importante. Muchas veces detectamos dibujos donde son pequeños de 2, 3 años que demuestran partes íntimas, ¿no es cierto? Dibujan partes íntimas y que nos llama la atención porque generalmente están en la etapa del garabato con control o el hombre célula o monigote. Entonces, cuando ya presentan este tipo de dibujos, es como una pequeña lucecita amarilla que hay que estar atentos sin caer, ¿no es cierto?, en una paranoia de que, ay, no. Claro. Con calma, vamos recopilando otros dibujos, tratamos de hablar con profesionales idóneos para luego así tener un diagnóstico asertivo. Bien, escribiste un libro, Rita, en base justamente a esto que me estás contando, ¿no? Emociones dibujadas. Exactamente, emociones dibujadas. Digo que mis grandes maestros son mis pequeños alumnitos. Me llevó 5 años a escribirlo, Emociones dibujadas. Estos dibujitos fueron hechos por ellos. Y este libro es una guía muy práctica, útil para todo docente y para toda persona que esté cerca de una criatura. En todas las familias hay siempre un pequeño. Entonces quise hacerlo con un lenguaje sumamente fácil, didáctico, rápido, comprensible, para que llegue a todo nivel de la población. Y de esta manera, en este libro se explica, ¿no es cierto? Hablamos de la inseguridad, hablamos del efecto del encarcelamiento cuando él ha sido denunciado y, ¿no es cierto?, cumple la condena el abusador. Bueno, y también por los estadios que pasa un pequeño que es abusado sexualmente, que realmente es un impacto terrible. Bien. Primero, es el secreto, porque el que abusa está muy relacionado y conoce mucho el movimiento de la pequeña o el pequeño. Está muy familiarizado, se ha ganado el cariño de la familia y sobre todo de la criatura. Entonces, lo seduce, le compra regalos. O sea, uno cuando descubre el secreto dice, no puede ser que esta persona le haya hecho esto a la criatura. En muchos casos el abusador es el papá, lamentablemente. También hay mujeres que abusan, no solamente los hombres, pero en un menor porcentaje. Este chiquito pasa por un estadio que es el secreto, que lógicamente dicen, no lo cuentes, le dice el abusador, porque nadie te va a creer, y además le puede llegar a pasar algo a algún familiar, ser querido, no lo cuentes. Claro. Este pequeño sufre un impacto muy grande porque no entiende lo que le está pasando.
y de alguna manera dentro de su psiquis piensa como que él es el culpable que generó esa situación. Imagínese usted una criatura de 3, 4 años ante una situación así. Y hay casos de bebé también. En el aula, digo, Rita, ¿se puede prevenir eso? Digo, ¿cómo se educa sexualmente un chiquito de 5 años? Sí, un chiquito ya, yo recibo, por ejemplo, de 3 años y medio, también de 5, ¿verdad? Divididos por salitas. Y bueno, hay una ley 26.150 que es la ley de educación sexual, que es una ley que se tiene que dar tanto en el ámbito, ¿no es cierto?, privado como estatal, en todo establecimiento educativo. Aunque ahora se está discutiendo, ¿no? Si aplicarlo o no. Se discute. Yo rescato muchas cosas valiosas de esta ley. Yo trabajo más que nada con la prevención, porque como trabajo con una población de niños pequeños, entonces la prevención, y hacemos juegos, ellos entienden, tratar de que mamá, papá les enseñen las partes íntimas de su cuerpo por el nombre que corresponde, vulva, pene. Saber que esas partes no se pueden estar tocando porque es de piel muy sensible, que se pueden irritar, que solamente puede verlo mamá, papá y el doctor o la persona de confianza, porque reitero, puede ser el mismo papá el que está cometiendo el abuso o la misma mamá. Entonces, decir que nadie va a tocar mi cuerpo si yo no quiero. O sea, respetar lo que dice una criatura de 2, de 3, de 4, de 5 años. Respetar. También tenemos la caricia linda y la caricia fea. Los chicos saben muy bien cuando una mano está bien puesta y una mano que no significa una caricia linda. Generalmente cuando un chiquito de jardín se cae del tobogán, del columpio, lo primero que viene a hacer es pedirle socorro y un sana sana a la señorita maestra jardinera, que muchas veces nos vemos imposibilitadas de hacerle una caricia para que no se pueda prestar a confusión realmente, ¿no? Y el pequeño genera un vínculo de apego con el referente que sería la docente, y que muchas veces nos vemos hasta sin querer tocar a la criatura, no vaya a ser cosa que crean, que digan o que piensen que estamos tocando alguna parte íntima de la criatura. Lo mismo sucede con el secreto. El secreto feo, que es cuando el abusador infunde miedo al pequeño y le dice, esto no lo tenés que contar. Al contrario, nosotros enseñamos a través de esta ley 26.150, que hay muchísimo material fabuloso, didáctico, de acuerdo a las edades, juegos, dinámicas, de que el secreto feo siempre lo debemos contar. En cambio, ahora que viene la Semana de la Familia en noviembre, supongamos, vamos a hacer un portarretrato o un mantelito pintado con nuestros deditos, pero no se lo contemos a nadie, que sea una sorpresa. Obviamente ellos van y lo cuentan en 5 minutos en su casa, pero quiero que el niño tenga bien en claro qué está bien y qué está mal. Y que cuando el niño dice algo, sea escuchado. O sea, realmente, digo, tanto hoy en día la mamá y el papá trabajan todo el día y los chiquitos han perdido mucho ese contacto y aunque sea 5 minutos, que la mamá y el papá les pregunten qué pasó en el jardín, qué aprendiste, qué hicieron, se enojó la señorita, retó a alguien, ¿por qué se enojó la señorita? ¿O qué aprendiste hoy en el jardín? ¿O qué pasó? O sea, el diálogo es fundamental. Bien. Y cuando uno dice que los chicos fabulan, uno no puede fabular acerca de algo que no vivió. ¿Sí? Claro. De algún lugar lo vieron. Claro, yo siempre digo, usted a los 3 años ¿tenía idea de las tablas de logaritmo? No. Claro. Entonces, yo tampoco. Entonces no podría hablar de las tablas de logaritmo a los 3 años. Pero si un chico tiene conductas inquietas, de curiosidad o conductas muy sexuales, es porque evidentemente algo vio o vivió. Bien, Rita, en estos 20 años de docente, digamos, estando al frente de un aula, ¿te has encontrado con casos de abuso sexual? ¿Cómo se sigue después de eso, digo, desde el punto de vista del docente? ¿Hay un protocolo? Sí, mire, lamentablemente sí, me he encontrado con muchos casos. En algunos casos he recibido amenazas porque uno no estaba acompañada por el directivo. El directivo decía, si usted quiere hacer la denuncia, hágala usted como docente, pero yo no me involucro. Imagínese, yo no me podía ir a dormir tranquila sabiendo que esa criatura me estaba manifestando lo que le estaba pasando.
Y bueno, me animaba y hacía la denuncia, a veces anónimamente y a veces no anónimamente. Y después el abusador sabía dónde yo vivía y recibía amenazas. Ahora hay un protocolo, el protocolo 6534, que es donde de alguna manera nos libera un poco a las docentes. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros tengamos alguna sospecha, que es oportuno, ¿no es cierto?, recaudar la mayor información posible, porque esto es un tema sumamente delicado, no podemos decir esta persona abusó y, ¿no es cierto?, culpar a alguien cuando no tenemos las pruebas suficientes. De todas maneras, recopilar pruebas y hacer un seguimiento le corresponde a la ley, a la justicia, pero si yo detecto algo que me parece, ¿no es cierto?, una marca en el cuerpo, una conducta que no va de acuerdo a la edad del pequeño, yo tengo que comunicar inmediatamente a DOAIT lo que sucede. Y de ahí en más, DOAIT es un organismo interdisciplinario para estos casos. Él ya pone en marcha todo el funcionamiento que corresponde, ¿no es cierto?, para hacer un seguimiento al respecto de esta supuesta denuncia que haría el docente. ¿Y estos casos que has ido reflejando, digo, en el transcurso de tu etapa como docente, han crecido, han disminuido? ¿Cómo ves esa situación en nuestra provincia? Mire, yo lo que noto es que ahora las personas se animan más a decir he sido abusada sexualmente. Con una ley de Roberto Piazza que trajo un gran avance, ¿no es cierto?, que ahora se ha modificado, usted cumplía la mayoría de edad y en vez de ir a sacarse el carnet de conductor, usted podía ir y decir, mire, yo a los 18 años fui abusado por fulano de tal. Y comenzaba la causa. Pero ahora, con la nueva modificación del Código Penal, usted a lo mejor tiene 40 años y se acordó que a los 20 años usted fue abusado sexualmente. ¿Por qué? Porque se le viene de repente a la cabeza, ¿no es cierto?, ese hecho tan aberrante que usted, en uno de estos estadios que pasa el abusado sexualmente, es que pone que es la etapa de acomodamiento, que pone capas de cemento como mecanismo de defensa para decir, esto a mí no me pasó. Pero hay algo que disparó y usted tiene que develar el secreto, decirlo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, yo veo que ahora la gente se anima, mucha gente se ha ido a la tumba sin poder decir este secreto y se ha ido con este tormento. Claro. Y yo veo que las personas se animan más a decir, sí, he sido abusado sexualmente, reciben ayuda psicológica y pueden de alguna manera ser resilientes, acomodarse, ¿no es cierto?, con lo que le tocó vivir y tratar de superar de alguna manera esa situación tan aberrante. Bien, Rita, podríamos estar horas hablando porque, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Sí. Este tema, pero te vamos a volver a invitar, si vos Muchísimas podés, gracias. Sí, para ir encantada. abordándola seguramente en su momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Estábamos dialogando con Rita Pérez, sexóloga educativa, docente de nivel inicial, sobre esto, ¿no? Abuso sexual en los niños, en los más pequeñitos, y cómo darnos cuenta, los que estamos justamente alrededor de estos más chiquitos. Vamos a hacer un corte, hay más información para compartir con ustedes. Ya venimos.